no sé si vos estás al tanto del caso de, acá le llaman la prensa, la masacre de Capilla del Rosario en Catamarca, que Sí, fue el el intento ataque exacto, el ataque al regimiento al regimiento. 17. Exacto, bueno, Exacto, que acá sí. los medios lo presentan como que los guerrilleros, después de haber intentado con armas, era un ejército, que se rindieron y fueron, esa es la versión de ellos, y por supuesto que hay muchos abogados detrás, porque por supuesto me imagino que están buscando un subsidio, ¿no? Obvio. Y un subsidio del Estado, ¿no? Sí, Eh, y bueno, la versión de ese momento era que evidentemente hay pruebas de que hubo combate, pero por ellos sostienen supuesto. de que se rindieron y que después fueron fusilados. Por lo tanto, ahí entraría la violación a los derechos humanos. ¿Cómo se cuenta el proceso anterior? ¿Cómo se puede partir el mismo evento entre un grupo que entra dispuesto a matar a otro grupo y después, y esa parte no es violación de derechos humanos, pero en la última parte lo armaron todo ese relato, que son muy buenos obviamente en armar relatos, en que son inocentes que murieron víctimas fusilados ahí, cuando la verdad es que eran milicias, ¿eh? Que tenían la Claro, intención de matar y mataron gente ahí. exacto. Y además esto ocurrió en democracia. Entonces, también esto es importante mencionarlo, es un hecho que ocurre contra una unidad militar en democracia. Eh, no todos los grupos terroristas que han existido a lo largo de los últimos 50 años han tenido la capacidad armamentística y la capacidad logística y de preparación como para enfrentarse a las Fuerzas Armadas de un país. Por ejemplo, la ETA fue combatida exclusivamente por la Guardia Civil, es decir, por los policías. ¿Por qué? Porque nunca fueron un ejército irregular. Nunca, cuando hablamos de ejército irregular estamos hablando de un ejército que tiene todos los componentes de un ejército, pero no es el ejército oficial de ese país, no es el ejército regular de un Estado. El ejército revolucionario del pueblo, cuando ataca el regimiento 17 de Catamarca, entre otras unidades, porque no fue la única, lo que pasa que en esa, de alguna manera, el operativo les salió bastante mal, porque pudieron ser, digamos, hubo como pudieron ser como emboscados, de alguna manera, no es el término exacto, pero sí pudo adivinarse la situación, dado que hubo gente que avisó que estaba por ser atacada la unidad militar. Entonces el combate fue mucho menos cruento de lo que podría haber sido. Eh, Esta gente te lo justifica como violaciones a los derechos humanos. Entonces lo que nos encontramos principalmente acá en Argentina, además de las víctimas del terrorismo, es que la primer víctima de todo es la verdad de los hechos, es la primer víctima en todos los órdenes. Eh, no solamente se contradice la historia, sino que además se contradicen ellos mismos, porque en sus propias revistas de las organizaciones armadas, para los chicos que nos están escuchando, tanto Montoneros, el ERP y las otras 15 organizaciones armadas que actuaron libremente en Argentina, tenían órganos de difusión, es decir, tenían revistas o diarios en las cuales informaban y se adjudicaban las acciones armadas o los atentados que ellos cometían. En el caso del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, era Estrella Roja, y en el caso de Montoneros era Evita Montonera. Pero había un montón de revistas que se vendían libremente en los kioscos de diarios. O sea, vos ibas y pedías, yo obviamente no existía en ese momento, pero a lo que voy es, vos ibas al kiosco y pedías que era una Evita Montonera y te la daban, pagabas y te la daban. O sea, eran revistas con tirada como de revista común. Y allí ellos mismos admiten que Parecía estaban en como guerra. que era como que se adjudicaban los atentados con orgullo, ¿no? Diciendo, nosotros hoy hemos hecho Por justicia, hoy supuesto, hemos hecho justicia por con tal supuesto, persona. O sea, cuando uno exacto. escucha, qué sé yo, a audios de la época, no, lo dicen, el pueblo lo ha juzgado, o sea, ellos eran el pueblo. ¿Mm? Tal cual, tal cual. Entonces, eran ejércitos donde ellos difundían en estas revistas sus acciones armadas. Fuimos a la guerra, triunfo del ejército montonero, titulaba Evita Montonera en determinadas acciones. O sea,
cuando estamos hablando de estos grupos, no estamos hablando de personas que tiraban, un grupo de chicos, de jóvenes que tiraban una bomba molotov. Estamos hablando de tipos que tenían la capacidad de fabricar su propio armamento. Montonero fabricaba su propio armamento en ¿Y 5 cómo se fábricas. financiaban también? Con Bueno, los se secuestros. financiaban con los secuestros extorsivos. En el caso de Montonero fabricaba su propio explosivo plástico para las bombas, fabricaba sus propias granadas, sus propios fusiles llegó a fabricar. O sea, no estamos hablando de un grupo de salames que salían a tirar una bomba molotov. Sí, Estamos hablando de tipos, la típica de la de película tipos La con Noche mucha de las Lápices, ¿no? preparación. La construcción de la Noche de las Lápices, que Exacto, eran estudiantes, así me lo vendieron a mí cuando yo tenía 16, 17 años que vi esa película, y yo me sentí conmocionado, dije, porque te lo venden como que eran pobres tal cual. estudiantes que estaban reclamando el boleto, no sé, y que fueron masacrados, Exactamente, ¿no? Bueno, tal cual. eso es una falacia total, ¿no? Y cuesta ir Exacto. contra eso.